El nuevo acertijo de la inducción. ¿Qué es una inducción? Es una inferencia que nos permite hacer conclusiones que no se siguen lógicamente de las premisas. En una inferencia deductiva tienes algo como: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. La conclusión se sigue de las premisas e incluso puedes saber si la inferencia es válida solo mirando su forma, sin ni siquiera ver de qué se trata. En las inducciones, y hay que decir que esta es la inferencia más utilizada en las ciencias, se va más allá de la evidencia para predecir qué ocurrirá en otros casos. Desde el siglo XVIII se ha cuestionado si la inducción es racional. Si quieres entender el problema clásico de la inducción, te dejamos arriba un link que te lleva a un video donde te lo explicamos. El problema de la inducción podría formularse de este modo: ¿cómo sabemos que lo que esté sucediendo va a seguir sucediendo del mismo modo a como ha sucedido? La respuesta tradicional a esta pregunta es muy simple: no lo sabemos. David Hume demostró que la inducción no tiene una justificación lógica, y esto, por supuesto, fue un escándalo para la ciencia y la filosofía. Por ello es que desde su formulación se ha intentado encontrar una solución al problema planteado por Hume. En el siglo XX, los positivistas lógicos, Carnap y Hempel, intentaron formalizar la inducción, pero no lo consiguieron. A mediados del siglo XX, el filósofo Nelson Goodman también abordó el problema de la inducción, pero no para intentar resolverlo, sino para empeorarlo. En vez de intentar responder ¿cómo podemos saber si el mundo se comportará del mismo modo a como se ha comportado?, Goodman se preguntó ¿qué significa esa pregunta? ¿Qué queremos decir cuando nos preguntamos si el mundo se comportará del mismo modo como se ha comportado? En realidad, ¿qué significa pensar que las cosas ocurrirán como siempre han ocurrido? Lo que Goodman responde es que esto depende, en última instancia, de las palabras que utilicemos para describir el mundo. Pon atención. Para Goodman, pensar que las cosas ocurrirán como siempre han ocurrido depende de algo que puede parecer obvio: de cómo pensamos que han ocurrido las cosas. Pero, ¿de qué depende la manera en cómo pensamos las cosas? Eso dependerá de las leyes o principios que consideramos que gobiernan o describen las cosas. Y el modo en que formulemos las leyes o principios dependerá de los predicados que usemos para formular esas leyes. En resumen, para Goodman, preguntarse si un hecho sucederá del mismo modo como siempre ha sucedido dependerá de los predicados, palabras o conceptos que utilizamos para describir ese hecho. Veamos. Considera la siguiente inducción. Hasta el día de hoy, se han observado 10 millones de esmeraldas, y todas son verdes. Por lo tanto, predecimos que todas las esmeraldas que encontremos en el futuro serán verdes también. Esta parece una inducción muy simple y clara. Si escuchamos a alguien hacer esta inferencia, diríamos que es una persona cuerda y hasta razonable. Incluso si solo mencionara 1 millón de esmeraldas, o solo 100,000. El problema es que lo correcto de la inducción no depende del número de las esmeraldas observadas, sino del predicado que se utiliza para describirlas. Para probar su punto, Goodman introduce los llamados predicados patológicos. Un predicado patológico es un predicado con el que también podemos describir un objeto o hecho. En el caso de las esmeraldas, imagina que no las describimos como verdes, sino que decimos que son verdules. ¿Qué significa verdul? Supongamos que verdul es un objeto que es verde antes del año 3000 después de Cristo y azul después del año 3000 después de Cristo. Otra manera de decirlo es que es verde cuando lo vemos y azul cuando no lo vemos. Bien, el problema es que una vez que introduce el predicado patológico verdul, la misma evidencia,
en este caso, 10, 100 o 1.000.000 de esmeraldas, que te sugiere que todas las esmeraldas son verdes, te permite concluir también que todas las esmeraldas son verdules. Y dado que las esmeraldas no pueden ser verdes y verdules al mismo tiempo, alguna conclusión debe ser incorrecta. Pero, ¿cuál es la conclusión incorrecta? Es bastante improbable que todas las esmeraldas sean verdules. Pero eso no puedes decidirlo por la forma del argumento, pues la conclusión también se obtiene por una inducción. Y tampoco puedes decidirlo por la evidencia. Después de todo, las esmeraldas verdules son verdes cuando las ves, y dado que todas las esmeraldas que has visto son verdes, entonces puedes concluir que todas las esmeraldas son verdules. De acuerdo con Goodman, esto sugiere que lo correcto de tus predicciones no depende de la evidencia observada, sino de los conceptos que utilizas o aplicas cuando haces las inferencias. En otras palabras, su argumento sugiere que hay una contribución significativa de nuestro discurso y nuestras palabras en lo que consideramos inferencias correctas o incorrectas, e incluso sobre lo que consideramos que es el mundo. Que esta esmeralda sea verde o verdul no es una cuestión de hecho, según Goodman, es cuestión de los predicados que elegimos para describirlas. Por supuesto que alguien podría objetar que el predicado verde es más fundamental o simple que el predicado patológico verdul. Verdul parece un predicado más complejo, pues introduce una condición extra, que algo es azul cuando no es visto. Sin embargo, Goodman argumenta que el que consideremos a un predicado fundamental o patológico también depende de nuestras prácticas lingüísticas. Para probarlo, introduce el predicado patológico azurde. Azurde es un objeto que es azul cuando lo ves y verde cuando no lo ves. Si tomas verdul y azurde como predicados fundamentales, puedes definir verde y azul como si fueran predicados patológicos. En este escenario, por ejemplo, una esmeralda sería verde si cuando es vista es verdul y azurde cuando no es vista. Esta definición satisface lo que usualmente se entiende por verde. Piénsalo así. Todas las esmeraldas que hemos visto, que son verdes, también son verdules, pues cuando son vistas son verdes. Y las no observadas, que también esperamos que sean verdes, también son azurdes, es decir, verdes cuando no son observadas. ¿Qué prueba esto? Goodman no pretende decirnos que en realidad verde sea menos fundamental que verdul. Simplemente quiere evidenciar que mientras no tengamos un criterio lógico para distinguir los predicados patológicos de los no patológicos, tendremos dificultades para distinguir también por un criterio lógico las inducciones correctas de las incorrectas. El peso de nuestras palabras en las inferencias sugiere, de acuerdo con Goodman, que el que las cosas sucedan como siempre han sucedido dependerá no del mundo, sino de que usemos los mismos predicados y conceptos para formular las leyes con que lo describimos. Una salvedad. Muchos han utilizado el argumento de Goodman para defender un relativismo desenfrenado, donde cualquier inferencia es válida. Es importante notar que al menos para Goodman no se sigue de su argumento que todas las inferencias sean igualmente buenas. Goodman cree que sí hay inferencias buenas e inferencias malas. Lo que sí se sigue de su argumento es que no se puede distinguir entre ambas por un criterio epistemológico ni lógico. Entonces, ¿qué las distingue? Goodman responde: las predicciones están justificadas cuando se conforman a cánones válidos de inducción, y los cánones son válidos si y solo si codifican atinadamente las prácticas inductivas aceptadas. Escogemos las palabras que escogemos porque nos permiten hacer inferencias válidas. Y las inferencias son válidas porque forman parte de nuestras prácticas inductivas aceptadas. Esto parece circular, y lo es, pero de acuerdo con Goodman, es un círculo virtuoso. Posiblemente aceptamos ciertas prácticas inductivas
porque nos permiten hacer predicciones exitosas respecto a nuestros intereses. Lo que es importante señalar es que el argumento de Goodman no necesariamente te lleva a aceptar que no hay una diferencia entre las inducciones buenas o correctas y las inducciones malas o incorrectas. ¿O tú qué piensas? Te dejamos el link al artículo de Goodman y también la bibliografía secundaria. Si te interesa la filosofía de la ciencia, no dudes en consultarla. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.